Hoy la porción se encuentra en dos capítulos de Jeremías, el capítulo 42 y el capítulo 43. El título de esta enseñanza es Habla, Padre, que por un oído me entra y por otro me sale. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Habla, Padre, que por un oído me entra y por otro me sale. No sé si entienden la expresión, ¿no? ¿Cuántas veces, si somos padres, hemos sentido esto, ¿no? Cuando estamos hablando con nuestros hijos, intentando transmitirles algo importante y tienen la sensación de que habla papá, que por un oído me entra y por el otro me sale, ¿no? Es la sensación quizá que todos los que somos padres hemos tenido en alguna ocasión, a veces cuando estamos intentando transmitir algo importante a nuestros hijos, incluso a veces, en muchas ocasiones, cuando ellos mismos son los que vienen a pedirnos consejo y le estamos dando el consejo y tú estás dándote cuenta de que le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro, ¿no? Ahora, llevando esto a nuestra relación con Dios, porque ¿cuántos sabéis que Dios es nuestro Padre? Llevando esto a nuestra relación con Dios como Padre, existe una realidad en nuestras vidas y es que en muchas ocasiones, y sería el subtítulo, solo queremos oír a Dios si piensa igual que nosotros. En muchas ocasiones solamente queremos escuchar lo que Dios dice cuando coincide con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros queremos hacer, con lo que nosotros pensamos. Y muchas veces preguntamos a Dios, quizá en oración, orando al Señor, preguntamos a Dios o a través de consejería, nos acercamos quizá a nuestro pastor o nos acercamos a un hermano mayor en la fe, buscando un consejo. Y yo me pregunto muchas veces, ¿para qué vamos a preguntar si no vamos a obedecer? Yo entiendo por qué vamos a preguntar muchas veces, si la intención de obedecer. Vamos a que nos confirmen lo que nosotros ya hemos decidido. Necesitamos eso, pero lo que realmente no queremos es un consejo, porque ya hemos decidido. Esta semana estaba leyendo un poquito sobre la reforma inglesa. Cuando se levantó la reforma, sabéis que primero fue Lutero en Alemania, pero en Inglaterra también se levantó la reforma protestante. Y hay un memorial en Oxford que se llama el Memorial de los Mártires. Fue construido 300 años después de los acontecimientos de la Reforma Inglesa y se levantó en memoria de Hugh Latimer y de Nicholas Ridley, que fueron quemados en la hoguera el 16 de octubre de 1555 después de haber sido condenados por herejía por la iglesia predominante, que era la iglesia católica en ese momento, y fueron quemados por sus creencias protestantes. Ellos habían tenido la revelación de la palabra de Dios, habían visto que cosas no se estaban haciendo de acuerdo a la palabra de Dios y murieron defendiendo lo que ellos habían recibido de la palabra de Dios. También posteriormente este memorial está en memoria también de Thomas Cranmer, quien fue ejecutado de una manera similar años más tarde. Pero hay algo que me llamó la atención y es lo que hay escrito en el pie de la estatua. Dice lo siguiente, dice, los que entregaron sus cuerpos para ser quemados, dando testimonio de las sagradas verdades de la palabra de Dios que afirmaban y que mantuvieron hasta el día que murieron quemados. Y todos estos hombres se regocijaron no solamente de creer en Cristo, sino de sufrir por Él. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Es increíble. Yo me quito el calzado ante estos hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida porque no querían defraudar lo que Dios decía en esta palabra. Y cuando uno de estos mártires, concretamente Hugh Latimer, que fue quien inició la reforma en Inglaterra, estaba frente a la religión oficial de su país, porque la religión oficial de su país quería que se retractara de lo que era la fe no es por obras, sino por gracia, todo esto, la revelación de lo de la reforma. Su país quería que él predicara la religión predominante, que sabéis que en aquella época el gobierno y la iglesia estaban muy vinculados. O sea, era el rey, Enrique VIII, quien estaba reinando, y la iglesia era un concubinato con el gobierno, ¿no? Entonces, era la iglesia quien mandaba. Y su país quería que él predicara sobre ciertas cosas, pero él no estaba dispuesto. Él quería seguir y permanecer fiel a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando fue llevado, después de un tiempo en el exilio, fue llevado delante del rey Enrique VIII,
Latimer, antes de ponerse delante del rey, pensó y se dijo a sí mismo, Latimer, Latimer, recuerda que el rey está aquí, ten cuidado con lo que dices. Inmediatamente después se respondió a sí mismo, Latimer, Latimer, recuerda que el rey de reyes está aquí, ten cuidado con lo que no dices. ¿Y sabes qué? Cada vez que nos juntamos aquí juntos, en este lugar para adorar a Dios, amados, el rey de reyes está aquí en medio nuestro. Él es la principal audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él es... Tú eres audiencia ahora mismo porque estás ahí sentado, yo te estoy predicando, pero la principal audiencia de todo lo que hacemos aquí, cuando estamos adorando, cuando estamos levantándonos, cuando estamos diciendo que Él es el centro de su iglesia, que Él es el centro de nuestra vida, cuando estamos aquí hablando, la principal audiencia es Él. Tiene que ser por Él. O sea, por eso todo lo que hagamos aquí en este lugar, que sea para su deleite, para que Él apruebe lo que nosotros estamos haciendo. Nos tiene que dar igual si el hombre lo aprueba o no. Lo importante es que Dios lo apruebe. Amén. Ahora, hace 2000 años, un hombre olvidó que estaba delante del Rey de Reyes. Olvidó eso por completo. Se trata de un hombre que se llamaba Pilato. Cuando estaba juzgando a Jesús. Él hizo, yo creo que para mí, estaba leyendo esto esta semana, él hizo, creo que la pregunta más profunda que se puede hacer. Hizo una pregunta que humanamente para mí, que poca gente se hace hoy día, porque es esas preguntas que son trascendentes, ¿verdad? Hoy día vemos que la gente vive muy superficialmente. No veo que la gente se levante una mañana y diga, se haga a sí mismo una pregunta trascendente, sino que la gente vive en la vorágine de esta sociedad y no tienen tiempo para pararse y detenerse a hacerse una pregunta trascendente. Y esto es lo que hizo aquí este hombre. Y por cierto, le hizo esa pregunta a la única persona que puede responder esa pregunta. Se encuentra en Juan 18, versículo 38. Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero fíjate porque Pilato pregunta, ¿qué es la verdad a Jesús? Y entonces cuando le pregunta qué es la verdad, se da la vuelta y sale. No sé si entiendes lo que pasó aquí. O sea, levántate un momento, Ernesto. Es como si Ernesto fuera Jesús, ¿no? Y yo soy Pilato y le digo, ¿qué es la verdad? ¿Entiendes? Gracias, Ernesto. Increíble. O sea, Pilato hace esta pregunta, pero sale de la presencia de Jesús. Le pregunta al Rey de Reyes, pero vemos como hemos leído que Hugh Latimer, no ignoró lo que el Rey de Reyes decía, pero Pilato sí que lo hizo. Y esa es la pregunta más profunda de la vida. ¿Qué es la verdad? Pero a mí me asombra porque la profundidad de la pregunta viene acompañada con el comportamiento ridículo de Pilato de salir de la presencia del Rey de Reyes. ¿Qué es la verdad?, le pregunta Pilato. Y no se queda para escuchar la respuesta. Tienes al Rey de Reyes frente a ti y no eres capaz de quedarte a escuchar lo que el Rey de Reyes te quiere decir. ¿Por qué? Yo creo que es porque Pilato no quería escuchar lo que Jesús tenía que decirle porque no le había gustado lo que Jesús ya había dicho. O sea, Pilato no quería escuchar a Jesús lo que Jesús tenía que decir porque no le gustaba lo que ya Jesús había dicho. Por eso creo que se fue de la presencia de Jesús como con un desprecio. ¿Qué es la verdad? Y se fue después de hacerle esa pregunta. Porque mira, los dos versículos anteriores, lo que Jesús ya había dicho previamente. Dice el verso 36, mi reino, son palabras de Jesús, no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Y dice Pilato, así que eres rey. Jesús contestó, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, para esto vine al mundo. No para dar dice, ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Claro, después de escuchar eso, a Pilato no le interesaba. Por eso cuando Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad?, creo que no quería escuchar la respuesta. Y eso es lo que nos sucede a nosotros muchas veces cuando nos acercamos a Jesús.
Aquí Pilato quería hablar con la deidad, pero no quería que la deidad le respondiera. Y a nosotros nos pasa muchas veces cuando nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios, pero le hablamos nosotros a Dios, pero no queremos escuchar lo que Él nos quiere decir. Aquí Pilato quería hablar con Dios, pero no quería escuchar la respuesta de Dios. Quería hablar con Jesús, pero no quería escuchar la respuesta de Jesús. Y muchas veces a mí, como pastor, me pasa, ¿no?, que en consejería, algunas veces tengo que pararme y preguntarle a la persona lo siguiente. Digo, perdona, hermano o hermana, ¿me estás informando de lo que vas a hacer? ¿O has venido a pedirme consejo y que busquemos juntos sabiduría para lo que estás a punto de hacer? Porque muchas veces la sensación es que vienen ya con el plan hecho. Y es como que en nuestro modo religioso pensamos, oye, voy a que el pastor me dé su aprobación, porque así siento una confirmación de que es de Dios, así siento que es algo que Dios aprueba. Y yo muchas veces le pregunto, ¿me estás informando de tu decisión ya tomada o quieres un consejo? Porque si me estás informando, yo no tengo mucho que decir. Nada más que Dios te bendiga y que Dios esté contigo en tu decisión. O sea, muchas veces cuando me pasa eso, para mí es un momento, yo lo llamo así, momento Jeremías 42-43. Es un momento así. La esencia de lo que te estoy diciendo es, dime lo que piensas, Josué, dime lo que piensas, pero asegúrate de que lo que piensas aprueba lo que yo estoy haciendo. Te informan para que tú estés de acuerdo, porque la gente quiere escuchar a Dios siempre y cuando Dios diga lo que ellos dicen. Y este es el peligro al que nos enfrentamos en muchas ocasiones. Es el peligro al que nos enfrentamos como hijos de Dios. Me gusta algo que también leí hace unos años. Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de la nación más grande del mundo, que es Estados Unidos, más grande no en extensión, pero sí digamos que es el país más potente, aunque ahora ya vemos como China y otros países están creciendo, ¿no? Thomas Jefferson pasó sus últimos años de vida construyendo su propia versión del Nuevo Testamento. ¿Sabéis lo que hizo? Él tomó el Nuevo Testamento, es como que quería jugar un poco con la Biblia, ¿no? Y tomó una navaja en una mano y pegamento en la otra y empezó a cortar cuidadosamente los pedazos de la Biblia que no le gustaban y los volvió a pegar. Quitó de su Biblia todos los milagros de Jesús, quitó de su Biblia cualquier mención a lo sobrenatural, omitió referencias sobre la segunda venida de Jesús, sobre el infierno y también sobre la resurrección. El resultado de eso, ¿sabéis qué fue? Existe una Biblia llamada la Biblia de Jefferson que tiene 84 páginas. ¿Cuántas páginas tiene? 84. Wow, cuando yo recordé esto, digo, wow, cuidado, porque yo puedo llegar a caer en el error de ser un cristiano de 84 páginas. Puedo caer en el error de convertirme en un cristiano de 84 páginas. Podemos caer también en el error de ser una congregación y convertirnos en una congregación de 84 páginas donde se predica lo que solamente las personas quieren escuchar. Y esto es un peligro hoy día. Pero nosotros aquí no somos una congregación de 84 páginas. Nosotros aquí somos una congregación de 66 libros. Amén. Aleluya. Somos una congregación que creemos que no podemos cortar nada de la Biblia. Porque si Dios lo dijo, no importa si me gusta o no me gusta. Porque no es cuestión de estar de acuerdo. Porque yo no soy Dios. Él es Dios. Y Pablo, ¿sabes?, profetizó sobre esto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Amados, que esto jamás nos suceda a nosotros. Yo sé que esto está pasando hoy. Por desgracia también está pasando en la iglesia, pero la iglesia se tiene que hacer impermeable a todo esto. Este púlpito que hay aquí, tiene que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Todo. Para eso estamos aquí. Nosotros no estamos aquí para entretener, ni para hacerle cosquilla a la gente. Estamos aquí para que el cielo descienda en cada reunión aquí, para que el poder de Dios se manifieste aquí, para que las vidas sean transformadas. Aleluya.
Amén. Si vas a aplaudir, aplaude. Si no, no aplauda. Pero ese tiene que ser el propósito por el que estamos aquí, no para entretenernos, no para pasarlo bien solo, sino aquí estamos para que el cielo descienda aquí, para que lo que está torcido en nuestra vida sea quitado, para lo que sea enderezado, para lo que estorba en nuestra vida sea quitado por la palabra de Dios, para que Dios nos haga cada vez más parecidos a Cristo Jesús. No estamos aquí para entretenernos, aunque nos entretenemos y lo pasamos bien, claro que sí, pero no es ese el fin. El fin es que el cielo descienda aquí, que la presencia de Dios toque nuestros corazones y nos transforme, que haya transformación en nuestra vida, que no salgamos igual. Como ha dicho Ramón al empezar la reunión, Señor, que cuando salgamos de aquí no salgamos igual. Que haya un cambio en nosotros, aunque sea pequeño, que nos acerque más a ser como tú. Y cuando predicamos todo el consejo de la palabra de Dios, ¿sabes qué pasa? Corremos un riesgo. Corremos el riesgo de convertirnos en enemigos públicos de la sociedad actual. Porque puede que el consejo completo ofenda a aquellos que quieren vivir con una Biblia de 84 páginas. Puede ser que los ofenda. ¿O es que a ti no te ha ofendido la palabra? A mí sí. Porque hay muchas cosas que incluso en el consejo, cuando estamos predicando, yo estaba ahí sentado predicando y yo, ay, qué bonita esta palabra, pero ay, qué bonita, qué bonita. Ay, mientras que no me prediquen de esto, ay, qué bien. Pero cuando me predican de lo... Pero es que sin ofensa no hay rectificación, sin ofensa no hay arrepentimiento. La palabra nos tiene que ofender de vez en cuando. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cuántos sentís de APR? ¿Cuántos llamáis a Ministerio de los Pies de Rey vuestra casa? Pues necesito que entendáis algo. Lo que se comparte desde estos púlpitos, desde los púlpitos de los Ministerios de los Pies de Rey, en cada una de sus 14 iglesias, va más allá de nuestro propio ministerio. Ha sido así desde Fernando Vergara, Juan Carlos Parra y cada uno de los pastores. Va más allá de lo que decimos. ¿Sabes por qué? Porque hay un sistema hoy día, un sistema antidios que se está levantando, sacudiendo el mundo entero. Y necesitamos ser cristianos sólidos, ser cristianos con raíces profundas. Necesitamos un cristianismo que sea todo un ejército, un cristianismo sin miedo, sin temor, no atemorizado, ni recluido en una iglesia donde, ay, aquí me recluyo aquí y con mis amigos y con los que piensan igual que yo. ¡No! Ahora, si nos levantamos con lo que dicen los 66 libros de la Biblia, te puedo asegurar que vamos a ser atacados por decir la verdad. Vamos a ser atacados por decir la verdad bíblica. Seremos atacados en la doctrina de los 66 libros. Nunca vamos a ser atacados con una Biblia de 84 páginas. Pero si sostenemos que esta es la palabra de Dios, vamos a ser atacados. Incluso vamos a ser atacados por los propios cristianos. Ahora yo me pregunto, ¿estamos realmente preparados para que nuestros mensajes, por ejemplo, sean monitorizados, censurados? ¿Sabes que ya en naciones está pasando esto? ¿Estamos preparados para que nos escuchen y vigilen lo que decimos y nos censuren? Ya en redes sociales está pasando. Tú no puedes subir cualquier post en Twitter. Tú no puedes decir cualquier cosa en Instagram. Incluso aunque sea verdad. Tú no puedes hablar de determinados temas sensibles. Como, por ejemplo, la ideología de género. Cuidado. Pero eso, ¿sabes qué? Por mucho que lo hagan, jamás van a detener la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios no la han podido detener ni la van a detener jamás en la vida. Amén. Ahora, vamos al texto de hoy. Porque Jeremías vio venir esta lucha y quiero que escuche lo que sucedió. La tierra estaba a punto de ser invadida por un sistema antidios, ni más ni menos que Babilonia. Con su rey a la cabeza. ¿Quién era el rey? Nabucodonosor. A ver, ¿cómo? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Y el pueblo estaba, fijaos, porque era una situación, era el imperio babilónico, o sea, es digamos, el sistema antidios por antonomasia. Y el pueblo estaba tan desesperado que querían una palabra. Dice, wow, vienen dificultades, nos van a invadir. Necesitamos escuchar una palabra de Dios, necesitamos saber qué Dios, porque el pueblo judío era un pueblo
que estaban muy pendientes siempre de lo que Dios quería decir. Y ellos dicen, necesitamos una palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde vamos? Vinieron al profeta Jeremías y fíjate lo que le dicen. Jeremías capítulo 42, verso 1. Dice, entonces los líderes militares, incluidos Johanán, hijo de Carea, y Jezanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron, por favor, ¿qué dijeron? Por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Era Judá, el reino del norte. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Fijaos la petición. Dice Jeremías, está bien, oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y le diré todo lo que Él me diga. No les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Wow. Mira, verso 6. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. Dice el verso 7. 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. O sea, el pueblo se encuentra en una situación extremadamente complicada, muy difícil. ¿Te has encontrado alguna vez una situación difícil en tu vida? Semana sí, semana no, ¿no? Parece que no hay semana tranquila. 2 años después, fijaos porque era una situación difícil, porque 2 años después, efectivamente, Judá fue invadida por Babilonia. Por eso ellos sabían que Babilonia se acercaba y llaman a Jeremías. Necesitamos una palabra del cielo, necesitamos que Dios nos hable. Y qué bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que consiguieron la palabra de Dios. Mira lo que le dice Dios. Verso 9, les dijo, ustedes me enviaron, dice Jeremías, ustedes me enviaron al Señor Dios de Israel con su petición. Y esta es la respuesta de Dios. Permanezcan aquí, en esta tierra. ¿Qué dice? Permanezcan aquí, en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor. Pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que el rey de Babilonia sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. O sea, Jeremías les dice, ok, se acerca dificultad, se acerca una invasión, el sistema antidios. ¿Cuántos sabéis que hay un sistema antidios ahí fuera, verdad? Todas estas ideologías, todas estas políticas antidios están de camino. Pero el Señor dice que Él va a estar con vosotros. Porque el corazón del rey y de todos los gobiernos están en manos de Dios. O sea, lo que Dios le estaba diciendo es, quiero que confiéis en mí, aunque vienen dificultades, aunque se está levantando todo esto que es contra mí. No preocuparos porque yo voy a estar con vosotros. No tenéis que huir, os podéis quedar aquí porque yo voy a ser quien os levante y quien os dé la victoria. Aleluya. Ahora, mira la advertencia de Jeremías. Verso 13. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto. ¿A dónde? A Egipto, donde estaremos libres de guerra, libres de llamados a las armas y libres del hambre. Entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos, ¿qué dice? Decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzarán y morirán. Este es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente morirán por guerra, enfermedad y hambre. ¡Wow! Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes allí. Parece como que Jeremías, en su forma de hablar, como que Jeremías ya sabía cuáles eran las intenciones del pueblo. Recuerda el principio. El principio es, todos queremos escuchar a Dios siempre que diga lo que queremos escuchar. Padre, habla, que por un oído me entra y por otro me sale.
Ahora vamos a ver la respuesta del pueblo. Después de las palabras de Dios a través de Jeremías. Esta es la respuesta del pueblo. De un pueblo que había dicho, Señor, háblanos. Digan lo que tú digas, sea bueno o sea malo, te vamos a obedecer, háblanos, háblanos. Mira la respuesta. Verso 1, Jeremías 43. Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías, mentira. El Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Dice el verso 4, entonces Johanán, los demás líderes militares y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor de permanecer en Judá. Johanán y los otros líderes se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido. En la multitud había hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todos los que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías. El profeta Jeremías y Baruc también fueron incluidos. El pueblo, escucha, rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto. ¡Guau! ¿No te asombra esto? ¿Queremos escuchar a Dios? Siempre y cuando esté de acuerdo con nosotros. Cuidado que Dios contradiga lo que nosotros queremos hacer. Cuidado que Dios nos dé una palabra que nos diga lo que no queremos escuchar. Jeremías 42 y capítulo 43 nos enseña que muchas veces vamos a querer reescribir la palabra de Dios con nuestros deseos. Y esto es algo que ya está sucediendo. ¿Sabías eso? ¿Sabes que se están levantando versiones de la Biblia con las que tienes que llevar mucho cuidado? Y que están en el YouVersion. Hay versiones de la Biblia que se están reestructurando para que no digan determinadas cosas o para matizarlas para que parezca que las dicen de otra manera. Cuidado. Si quieres saber qué versiones están siendo manipuladas, incluso de quién es el que las está escribiendo para omitir determinadas cosas, para hacer como hizo Thomas Jefferson, ¿verdad? Pero gloria a Dios que siga habiendo un remanente de personas que quieren seguir escuchando la voz de Dios y que quieren oír al cielo. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Hoy día existe el peligro, escucha, de convertirnos en cristianos que quieren vivir en Egipto. Y ahora te diré lo que quiere decir Egipto, lo que significa Egipto en este contexto de Jeremías 42 y 43. Pero hay el peligro de convertirnos en cristianos que quieren vivir en Egipto. Pero necesitamos la voz de Jeremías que nos enseñe cuál es la voz del cielo. Porque eso es lo que tiene que premiar en nuestra vida. Y claro que viene Babilonia. ¿Sabes que viene Babilonia? Si no podemos evitar que viene Babilonia, está profetizado aquí. Babilonia viene. Pero Dios te está diciendo y nos dice, tranquilos, yo estoy con vosotros en Babilonia. Solamente obedeced mi palabra. No salgáis huyendo porque yo voy delante de vosotros. No temáis, manada pequeña. Aleluya. Huir a Egipto no es la opción buena. Porque Babilonia va a alcanzar Egipto también. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Ante esta situación, ante este panorama, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? No importa quién gobierne, escúchame, no importa quién gobierne España. Estamos la gente muy pendiente de eso. Y de quién gobierna en Estados Unidos, de quién gobierna en... Da igual quién gobierne. Escúchame lo que te estoy diciendo. Da igual el gobierno que se levante en España o en el mundo. Babilonia viene. El sistema antidios se ha levantado y viene. El sistema anticristo, llámalo como quieras, está operando. Y eso no lo va a detener ni el PP, ni el Papa, ni el BO, ni nadie en España. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Y nuestra confianza no puede estar puesta en un hombre, ni en ningún hombre, ni en la política. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y en lo que Él dice, y en lo que Él está diciendo a su iglesia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mira, escucha el primer consejo. Mejor es estar en un lugar difícil en la voluntad de Dios que estar en un lugar cómodo fuera de la voluntad de Dios. Escucha, mejor es estar en un lugar difícil en la voluntad de Dios que en un lugar cómodo fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que representa Egipto. Egipto representa la comodidad, lo cómodo. Pero ¿sabe? A mí me gusta la actitud de Moisés. ¿Cuántos os acordáis de Moisés? Moisés era un príncipe de Egipto. ¿Vivía dónde? En un palacio, rodeado de toda la comodidad, todo el confort que podía tener un hombre. Pero me gusta su actitud porque él prefirió el desierto con Dios antes que el palacio sin Dios.
Ay, ¿cuántos Moisés hacen falta, verdad? Winky Parney dice, muchos dicen que no pueden obtener la guía de Dios, cuando en realidad quieren decir que desearían que Dios les mostrara el camino más fácil. Sí, muchos están ahí diciendo, ay, es que, ay, no sé, no logro entender por dónde Dios me quiere guiar. Y lo que realmente están diciendo, Señor, el caminico que es más fácil. Eso es una tendencia nuestra, escúchame, es una tendencia humana. Buscar Egipto cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cuántas veces yo mismo he buscado Egipto? Montones de veces. Yo he querido renunciar a mi llamado como pastor a veces 3 o 4 veces en la semana. Por lo menos una vez al mes. Mi mujer está aquí de testigo. Porque es duro. Es difícil. Muchas veces. ¿Y qué dice uno? Uy, ¿qué necesidad tengo yo? Muchas veces humanamente, ¿qué necesidad tengo yo de todo esto? ¿Por qué no me vuelvo a Egipto? Tomo un trabajo, gano 4 o 5 mil euros al mes como hacía antes y estoy tranquilo. ¿Entiendes lo que digo, verdad? ¿Qué necesidad tengo yo de todas estas cosas? Porque Egipto es un terreno donde no hay batallas espirituales. Por eso nos gusta. Egipto a veces no solamente es un lugar, es un paradigma, es una postura, es una motivación. Oh, paz, paz. No nos metamos en lío. Yo a los domingos, tranquilico. Pero lo que a veces parece que olvidamos es que si nos vamos a Egipto huyendo de la guerra con Babilonia, Babilonia va a llegar también a Egipto. Aquí en el relato eso pasó 2 años después. Egipto no es seguro si Dios no está allí. Tu lugar cómodo no es seguro sin Dios. Ningún lugar de la tierra es seguro sin Dios. Ningún lugar en la tierra es seguro sin la voluntad de Dios. Mira, mi mujer lo sabe, yo siempre lo digo, lo único que temo en mi vida es estar fuera de la voluntad de Dios. Es lo que más me aterroriza, porque nunca vamos a estar seguros fuera de la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que levantarnos en la tierra donde Dios nos ha dicho que estemos, aleluya, y ser valientes porque portamos la verdad y tenemos que luchar en pos del reino de Dios. Ese es nuestro llamado. Egipto a veces también puede representar esa tendencia que hay dentro también de la iglesia de ser políticamente correctos. Que nadie nos ataque. Tener muchos likes y muchos me gusta en redes sociales. Predicar un mensaje que agrade a todo el mundo, que regale los oídos de todo el mundo. Y parece que eso hace que tengamos más seguidores y aparentemente parece que tenemos éxito ministerialmente. Me gusta algo que dijo Baines Hamblin. Dice, tenemos tanto miedo de ser de ser ofensivos, que ya ni siquiera somos efectivos. Tenemos tanto miedo de ofender a alguien que ya no somos efectivos. Y Egipto representa dentro de la iglesia, también puede representar ese liderazgo que a veces se levanta, un liderazgo dentro de la iglesia que quiere vivir para el pueblo y no vivir por lo que Dios dice. Cuidado, no prediques de esto. Cuidado, no hables de esto. Cuidado que se nos va la gente. Cuidado que si se nos va la gente, bajan los diezmos. Cuidado que bajan las ofrendas. Cuidado. No, cuidado no estar predicando lo que Dios dice. No podemos perder la aprobación de Dios, no podemos perder la aprobación del cielo por tener me gusta aquí abajo, por tener aplausos, no. ¿Sabes que hoy día hay muchos púlpitos en Egipto? Los púlpitos egipcios son aquellos que no dicen lo que Dios está diciendo, sino lo que la gente quiere oír. Porque en Egipto no hay batalla, no hay guerra, de momento. Pero Egipto no es seguro, hermanos, porque Egipto no es la voluntad de Dios. Mira, escucha, es mejor estar en Babilonia con lo que Babilonia representa. Es mejor estar en Babilonia con Dios que retirarnos a algún lugar o alguna filosofía de confort que finalmente va a ser alcanzada también por Babilonia. Para mí, una de las definiciones más potentes de iglesia es lucha. No existe iglesia sin lucha. No existe. Porque estamos en una batalla contra el reino de las tinieblas. Entonces, ayer estaba viendo una película, me encantan las películas de boxeo, ¿no?
Y está ahí el tipo ahí preparándose semanas, ¿no? Y te mola cuando, tipo Rocky, ¿no? Ahí cuando ves la preparación, pa, pam, pam, pa, 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 ¿no? Y el tipo está ahí preparándose. Imagínate que se prepara para no luchar. ¿Qué sentido tiene? Y a veces la iglesia parece que estamos aquí preparándonos, pero no, estamos musculados, estamos en forma, nos sabemos la Biblia de pe a pa, sabemos todos los principios, estamos enseñados, estamos discipulados, tenemos todo, pero no vamos a la guerra. No, lucha no. El concepto de gimnasio, ¿no? Venimos a entrenarnos para lucir bien. Pero tenemos que tener el concepto de cuartel. Venimos a entrenarnos para luchar. Amén. Porque existe una guerra feroz entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y ¿sabes? Y que no alcance nuestra familia. Porque a veces estamos muy comoditos, pero cuando el reino de las tinieblas empieza a tocar lo que más quieres, quizás es cuando te empiezas a despertar y decir, hey, me tengo que entrenar, pero para luchar. No para lucir bonito. Estamos en una guerra ideológica en los colegios. Estamos en una guerra ideológica en los institutos, en las universidades, en los tribunales de este país, en lo político. Es una podredumbre. En los medios de comunicación da asco oírlos. Perdonadme la expresión. Porque tienen todos un tinte. Entonces, ¿dónde se va a ir la iglesia en medio de todo esto? ¿A Egipto? Nosotros somos la solución. ¿Cómo vamos a seguir huyendo? Nuestra tierra nos necesita. Somos el ejército de Dios. Tenemos que estar en forma para ser esos soldados en medio de toda esta vorágine, en medio de toda esta lucha. Tenemos que ser hombres y mujeres que se ciñen bien la armadura de Dios. Amén. Para todo lo que viene. La semana pasada terminé de leer un libro que leo todos los años. Es uno de mis libros más favoritos. Cada vez que lo leo, es una obra de arte. Lo escribió John Bunyan. Es El progreso del peregrino. Si no lo has leído, tienes que leerlo. ¿Sabes que John Bunyan fue encarcelado 3 veces? ¿Sabes por qué? Tenía una hija ciega de 12 y apenas la vio porque estuvo encarcelado más de 20 años en los 3 periodos que fue encarcelado. Una hija ciega que nadie se podía ocupar de ella. Tenía excusas, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué lo metían en la cárcel? Por predicar el evangelio de Cristo. No puedes predicar eso, le decían. No sigas predicando eso. Te condenamos a la cárcel, porque gracias a Dios no lo mataron, pero lo condenaban a la cárcel por hereje. Y entraba a la cárcel y se tiraba, la primera vez se tiró 12 años y a los 12 años sale y a los 15 días otra vez para adentro. ¿Por qué? Porque nada más salir se puso a predicar otra vez. Si no fuera por esos cristianos, hoy tú no podrías estar sentado aquí escuchando esto que estás escuchando. Y él escribió, fíjate, a él lo encarcelaron y no saben que encarcelándolo hicieron posible que creara esta obra maestra, su gran obra maestra, El progreso del peregrino. Y hay una sección que el otro día leí y digo, wow. Escucha, porque tiene mucho que ver con lo que estoy predicando hoy. Dice que de repente Cristiano, que es el protagonista, ¿sabes cómo se llamaba el protagonista? El protagonista del progreso del peregrino se llama Cristiano. Pero antes de llamarse Cristiano, ¿sabes cómo se llamaba? Sin gracia. Se llamaba Sin gracia, pero ahora se llama Cristiano. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? Amén. Entonces, de repente, en ese progreso, en una de las estadías, va caminando Cristiano y empieza a apresurar su marcha porque está viendo a lo lejos, está buscando alojamiento, está viendo un palacio hermoso. Pero justo cuando va a llegar al palacio, apenas 100 metros antes de llegar al palacio, de repente el camino se estrecha, se hace un desfiladero muy estrecho y muy difícil por el cual pasar. Y ve y divisa 2 leones rugiendo antes de llegar a la puerta del palacio. Y entonces dice él, ¡wow! Me estoy muteando a mí mismo. Dice, esto es sin duda el peligro, dijo para sí, que ha hecho retroceder a 2 de mis amigos, Temeroso y Desconfianza. Temeroso y Desconfianza habían retrocedido. Yo pues, dice,
también debo retroceder porque veo que lo que me espera es la muerte. Pero en ese instante, observando el portero del palacio, cuyo nombre era Vigilante, la indecisión y el peligro de Cristiano le gritó: ¿tan pocas fuerzas tienes? Cristiano, no tengas miedo a los leones porque están encadenados. Están puestos ahí nada más y nada menos que para probar tu fe, para ver si tienes fe o no tienes fe. Sigue, pues, por medio de los leones, que ningún daño te van a hacer. Entonces Cristiano, al oír eso, se llenó de fe y pese al temor continuó cuidadosamente y saltando llegó a la puerta del palacio entre medio de los leones. Amados, no tengamos temor. No tengamos temor porque los leones en tu vida están ya atados. Y hay muchos leones que se levantan en nuestra vida queriendo intimidarnos, queriendo rugir para que nosotros no vivamos como tenemos que vivir. No sé, el león de la comodidad, el león de tantas cosas, el león del miedo a predicar, el león que están rugiendo, pero te puedo asegurar que están atados. Quizá tu jefe puede ser un león, tu compañero de trabajo puede ser un león que te intimida, pero déjame decirte que está atado. Dios está contigo, sea donde quiera que tú estés, Dios está contigo y los leones están encadenados y puede que te intimiden, pero no te pueden tocar. Dios está contigo, los leones están encadenados. Aleluya, aleluya. Avanza, hermano, avanza, 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 porque Dios está contigo, no tengas temor. Aleluya. Amén. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer, escucha esto, porque la opinión popular no es la opinión de Dios. Billy Graham dijo algo impresionante. Dice: nuestra sociedad se esfuerza por evitar cualquier posibilidad de ofender a nadie, excepto a Dios. A veces estamos tan preocupados de no ofender a nadie, pero no nos importa ofender a Dios. Os Guinness dijo: la voz de las masas nunca debe ser tomada como la voz de Dios. La voz de la mayoría no tiene por qué ser la voz de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que vivimos hoy día bajo la presión de que los números reflejan la verdad. O que los números dicen la verdad. Pero eso no era la actitud del pueblo judío. Lo que realmente contaba en el pueblo judío cuando tú lees era el así dice el Señor. No era la opinión pública, lo importante no era la opinión de la gente. No era lo que la mayoría decía, sino el así dice el Señor. Y el así dice el Señor siempre tiene que ganar en nuestra vida, siempre tiene que vencer en nuestra vida. Escúchame, 100 millones de me gusta no hacen que algo sea verdad. 100 millones de like no hacen que eso sea verdad. ¿Dónde encontramos la verdad, hermanos? Amén. ¿Dónde? La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Y muchas veces cedemos ante la presión horizontal en lugar de regirnos por la autoridad vertical. ¿O no? ¿Me ha pasado a mí solo? Cedemos ante la presión de la sociedad que ejerce entre nosotros, la presión horizontal de los que son igual que nosotros, en vez de regirnos por la autoridad vertical que viene de Dios. Pero Dios nos llama a ti y a mí, hermanos, a que vivamos mirando hacia arriba para poder llevar la verdad de forma horizontal a todos aquellos que nos rodean. Atanasio, un hombre que estaba en el exilio cuando el emperador Constantino estaba cristianizando y estaba escuchando al hereje Arrio que quería conjugar todo lo pagano con lo de Dios, y Atanasio no pudo soportar eso y huyó y se fue al exilio, pero finalmente Atanasio fue llamado y cuando regresó a Roma se puso delante de Constantino y Constantino le dijo: ¿no sabes que todo el mundo está en contra de Atanasio? Atanasio se quedó mirándolo y dijo: entonces Atanasio está en contra de todo el mundo. Porque yo no voy a ceder a la verdad de Cristo. Porque la opinión pública no es la opinión de Dios. No tiene por qué ser la opinión de Dios. De hecho, casi nunca lo es. Tú ves el sistema babilónico, este sistema antidios que está en el mundo, y aparentemente te lo envuelven todo como algo bonito, algo incluso, y mezclan ahí las filosofías que parecen incluso acercarse a los pensamientos de Dios, pero luego ves que debajo de todo eso hay algo que no es Dios. Es simplemente
el reino de las tinieblas operando. Dice que se moverán entre vosotros como lobos con piel de cordero. Por eso tenemos que estar edificados en este libro, hermanos. 3, escucha lo tercero que tengo que decirte, que tenemos que hacer. La obediencia no es opcional cuando Dios te habla. Me hace gracia porque para la mayoría de cristianos muchas veces la Biblia es como, no sé si has visto las condiciones de contratación cuando te descargas una aplicación en el móvil, ¿no? Y te dicen todas las... ¿no? Nadie las lee, sino que simplemente nos desplazamos hacia abajo y pulsamos estoy de acuerdo, I agree, ¿no? Estoy de acuerdo. Nadie las lee. Así somos nosotros los cristianos muchas veces. Pero la realidad no es esa, porque me he dado cuenta que los cristianos que normalmente no leen las condiciones, o sea, que no leen la Biblia, suelen estar de acuerdo con la Biblia hasta que la Biblia no está de acuerdo con ellos. Pero la Biblia tiene que triunfar sobre todo en nuestras vidas. La superviviente del holocausto nazi, Corrie ten Boom, dijo, no te molestes en darle instrucciones a Dios, solamente preséntate delante de Él para llevar a cabo lo que tú debes hacer. O sea, el pueblo de Dios, en tiempos de Jeremías, aquí como hemos leído, dijeron que querían escuchar a Dios y cuando Dios les habló a través del profeta, ellos dijeron, están mintiendo. Y la clave, escúchame, la clave de lo que estoy hoy predicando se resume en una palabra que le faltaba al pueblo aquí. Una palabra de la que se habla poco y es la palabra consagración. No se habla mucho de consagración. ¿Por qué? Porque la consagración es un llamado a entregarte por completo a Dios. Es un llamado a darte por completo, a darle todo a Dios. O sea, la consagración es estar de acuerdo con Dios, nos guste o no nos guste. Porque Él sabe más que tú. ¿Sabías eso? Pero la tendencia nuestra como seres humanos es, estoy de acuerdo mientras Dios diga lo que yo quiero hacer. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces cuando quieres vivir bajo cierto patrón y la palabra de Dios no está de acuerdo con ese patrón? Por ejemplo, en el ámbito sexual o en cualquier otro ámbito. ¿Qué haces cuando tú quieres vivir bajo el patrón de una vida sexual que no concuerda con la palabra de Dios? ¿Quién gana en tu vida? ¿Gana la Biblia? ¿O nos paramos frente a la Biblia para cortar las palabras que no nos gustan y al final terminamos teniendo la Biblia de Josué Perona de 84 páginas? Yo anhelo una iglesia aquí, hermanos, entre nosotros que obedezcamos la palabra, todo el consejo de Dios, nos guste o no nos guste, porque esa va a ser nuestra gran bendición. ¿Qué es consagración? Me gusta la historia de una mujer que fue a su pastor y le preguntó sobre la consagración porque era un concepto que no entendía bien. Y entonces el pastor le dijo, mira, hermana, la mejor definición de consagración es esta. El pastor abrió su portafolio, sacó un folio en blanco y dijo, firma aquí abajo con tu nombre. Y la mujer dice, pero si no hay nada escrito. Claro, de eso se trata la consagración, firmar en blanco y dejar que Dios llene el folio como Él quiere. Eso es consagración. La consagración es firmar abajo sin saber lo que Dios quiere que hagamos. Simplemente lo aceptaremos porque lo dices tú, Señor. Ahora, ¿qué le dijo el pueblo a Jeremías? Los vamos a firmar si tú pones ahí en el folio que podemos ir a Egipto. Si no, eres un mentiroso y no vamos a firmar eso. Pero la consagración dice, yo voy a obedecer a Dios sin importar lo que diga Dios. Amén. Si nosotros somos los que llenamos el folio con lo que nosotros queremos, eso no es consagración. Con ese cristianismo, hermanos, de verdad no vamos a ningún sitio. Ahora, no sé si visteis el mensaje que mandé ayer en el grupo. ¿Cuántos habéis traído vuestra Biblia? ¿Habéis traído toda vuestra Biblia y un bolígrafo? Yo no sé a veces cuando escribo si estáis ahí. En Huerca sí están, porque contestan todos. Aquí en Águila no sé, es diferente.
Cada iglesia tiene lo suyo, ¿no? Allí puse la misma instrucción porque voy a predicar lo mismo esta tarde en Huércal. ¿Cuántos habéis traído vuestra Biblia? Y un bolígrafo, como dije ayer en el grupo. ¿Tienes el bolígrafo y la Biblia ahí? ¿Te puedes ir a la última página de tu Biblia? La última. No la primera, la última. Yo quiero que hagas esto. Si quieres, no tienes por qué hacerlo. Pero yo puse ya hace un tiempo aquí. A ver, ¿puedes leerlo? Estoy de acuerdo y firmo. I agree. Estoy de acuerdo y firmé. ¿Estás dispuesto a asumir este compromiso? A poner en la última página de tu Biblia, estoy de acuerdo y firmar. Es una instrucción que sentía. La puedes hacer si lo crees. Y poner estoy de acuerdo y pones tu firma. Hay una batalla, ¿sabes?, que enfrentamos y quiero terminar con esto porque es algo que también el Señor ponía en mi corazón. Yo creo que la batalla más difícil para obedecer a Dios está aquí, en este último punto. Y es una batalla que vamos a enfrentar en los últimos tiempos y va a ser difícil de obedecer. Y es la siguiente. La lucha va a ser amar a nuestros enemigos. Es la parte quizá de obedecer a Dios más dura, cuando somos atacados. O cuando, por decir la verdad o por mantenernos firmes en lo que creemos de la palabra de Dios y en nuestros principios, somos atacados. Amar a aquellos que manifiestan algún tipo de odio hacia nosotros. Cuando miramos aquí a Jeremías, el propio pueblo, sus propios hermanos le dijeron, eres un mentiroso. Cuando Jeremías dio esta palabra al pueblo, el propio pueblo, sus propios hermanos, conciudadanos de él, que habían ido a pedirle consejo, se levantaron diciendo que era un mentiroso. Pero Jeremías no los odió, sino que él siguió amando a Dios y amaba al pueblo de Dios también, amaba a su nación, amaba a su pueblo. Incluso se fue con ellos a Egipto. ¿Sabéis que se fue con ellos a Egipto? O sea, él dijo, bueno, os vais contra la voluntad de Dios, pero Señor, no los voy a dejar solos sin oráculo, no los voy a dejar solos sin palabra de Dios. Amaba a su nación, amaba incluso a los que se levantaron en su contra. Y este es el reto para nosotros, porque siempre hay algo dentro de nosotros que cuando de alguna manera somos atacados, quiere devolver el golpe, ¿o no? Claro. John Stott dijo, odiar, fíjate, esto es profundo, odiar a aquellos que nos aman es diabólico, es el camino del diablo. O sea, alguien que te odia, no, alguien que te odia incluso cuando lo amas, eso es diabólico, devolver mal por bien, es diabólico, es el camino del diablo. Y amar a los que nos aman, eso es humano, es el camino del mundo. Es fácil amar a quien te ama, ¿verdad? Devolver bien por bien. Tú me das, yo te doy. Dice, pero amar a los que nos odian es celestial. Ese es el camino de Jesús. Devolver bien por mal. Me están haciendo mal, pero yo devuelvo bien. Eso es el camino de Jesús. Estaba esta semana viendo un documental sobre el conflicto en Turquía. Y hay la historia de una enfermera armenia, impresionante, porque dice que cuando ella tenía 16, 17 años, estaba ella ya estudiando, haciendo sus estudios de enfermería, de repente el ejército turco entró en su casa y su hermano se levantó, su hermano que era 2 años mayor que él, se levantó para defender a sus padres y todo eso, y un soldado le descargó el cargador y lo mató delante de ella. 4 o 5 años después, ella estaba trabajando en el hospital y el soldado que había matado a su hermano vino herido de muerte a ese hospital. Y estuvo en la UCI durante 3 meses. ¿Y sabéis quién lo cuidó? Ella. Y él, cuando ya volvió en sí, enseguida la reconoció. Sabía quién era. Y ella también sabía quién era él. Y lo cuidó hasta que este hombre 3 meses después estaba ya en planta, restaurado. Y un momento que entró ella a hacer alguna cosa, a cambiarle una vía o algo, él le dice, ¿por qué has hecho esto?
yo maté a tu hermano. No puedo entenderlo. Dice, yo lo hago porque yo soy seguidora de aquel que dijo, ama a tu enemigo y haz el bien al que te odia. Tremendo, ¿verdad? Pablo nos dice en 1 Corintios 13, versículos 5 al 8, dice, el amor no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, el amor nunca deja de ser. Aleluya. Y ese es el desafío. Esto es lo que yo le pido a Dios, que podamos, cuando seamos atacados por nuestra fe, cuando seamos atacados por mantenernos firmes en nuestra conciencia y en la verdad que creemos en Cristo, que podamos responder con el amor de Cristo. No nos dejemos provocar. Dios no quiere que seamos personas enojadas porque nos atacan por nuestra fe o por nuestra determinación o porque somos gente de convicciones fuertes. Amén. Tiene que salir miel de nosotros, dulzura de nosotros. Dios está con nosotros en los tiempos difíciles. Pueden salir los músicos. Vamos a terminar. Aleluya. Amén. Ponte de pie, si puedes. Así que, hermanos, huyamos de toda hipocresía. Esa falsa a veces disposición que tenemos a obedecer, que decimos con la boca, Señor, habla, 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 que tu pueblo quiere escuchar, pero muchas veces decimos, Padre, habla, que por un oído me entra y por otro me sale, ¿no? Saquemos la hipocresía, esa falsa disposición a obedecer a Dios. No seamos como el pueblo aquí en Jeremías 42 y 43. Fijaos, porque dijeron, sea bueno o sea malo, obedeceremos, pero luego la realidad es que ya habían decidido. Nosotros no podemos ser así. Amén. No vayamos a Dios pidiendo dirección, pero con condiciones. Muchas veces vamos así a Dios. No vayamos a Dios con el folio lleno ya, a que nos lo firme. Porque a veces no queremos la voluntad de Dios. Lo que estamos buscando es que Dios bendiga nuestra voluntad. Pero nosotros no somos así. Vayamos ante Dios y digámosle, no le digamos, Padre, habla, que por un oído me entre y por otro me sale. No, digamos, habla, Padre, que queremos escuchar tu voz y queremos obedecerte. Amén. Aleluya. A veces no es verdad que oramos, ayunamos, incluso pedimos consejo, pero ya estamos convencidos de lo que vamos a hacer. Tenemos la decisión tomada ya en lo más interno. No vamos a pedir consejo, vamos a pedir aprobación de lo que hemos ya decidido. Muchas veces no queremos dirección, solamente queremos la validación de lo que ya hemos decidido. Queremos usar a Dios como un respaldo para nuestra propia voluntad en lugar de usarlo como nuestro rey. Amén. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Por eso hoy te invito a que, si estás quizás ahí reconociendo y te está hablando el Señor hoy y reconoces que has estado buscando a Dios de esta manera, ¿no? Quizás no sinceramente, sino como queriendo ir con el folio escrito ya a Dios para que te firme lo que tú ya has decidido en tu corazón. Es fácil, solamente acércate al Señor, arrepiéntete, dile, borra el folio. Señor, escribe tú. Yo firmo, yo estoy de acuerdo con lo que tú quieras para mi vida. Yo sé que mi vida va a ser plena si camino en tu voluntad, Señor. Me arrepiento, Padre. Me arrepiento, Señor. Quiero que la próxima decisión que tenga que tomar en mi vida sea y se ajuste a tu palabra. Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Recordemos que su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Él quiere el bien para nosotros. Amén.